Hola, bienvenido al tiempo de estudio bíblico de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino de Santiago, Chile. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Estamos en los Estados Unidos en el momento, esperando en cualquier día poder volver pronto a Santiago y, si Dios quiere, comenzar de nuevo a tener reuniones ya en presencia y no tener que hacerlo por este medio. Pero estamos en el libro de Daniel, así que invito a que abran sus Biblias a Daniel capítulo 9. Hemos aprendido bastante acerca de la vida de Daniel, hemos visto ejemplos de personajes de la historia que realmente nos da una idea de cómo será el anticristo. Y estas profecías, estos personajes, realmente nos muestran cómo el mundo hoy día está preparando el escenario para que venga el anticristo. Sabemos que la Biblia dice que en toda época ha habido un espíritu de anticristo, pero vendrá un personaje, dice la Biblia, que tendrá una fuerza, una dinámica, un poder político, un poder de persuasión que va a cambiar literalmente el escenario mundial político, social, económico. Y aunque él no será el único líder, habrán otros con quien él va a estar trabajando. Sabemos que este personaje será muy importante para reunir las potencias del mundo y querer luchar contra Cristo mismo y contra su pueblo. Pero Daniel capítulo 9 es importante en cuanto a profecía porque nos habla de los planes que Dios tiene para su pueblo, Israel. Y vemos en Daniel, la primera parte de Daniel capítulo 9, que él está orando, está confesando los pecados del pueblo, y en esa primera parte lo vimos unas semanas atrás. Ustedes lo pueden ver primero antes de si no lo lograron ver. Vemos que aquí ahora, en esta parte que vamos a ver, la última parte de Daniel capítulo 9, Dios le revela aún más de lo que va a suceder a futuro. Así que vamos a comenzar en Daniel capítulo 9 y versículo 20. He dividido este capítulo en dos sesiones porque lo que vamos a ver hoy es importante, hay detalles importantes, aunque nosotros no formamos parte, podríamos decir, del pueblo de Dios en cuanto a ser israelitas. Hemos aceptado ya al Mesías, entonces formamos parte de lo que es la iglesia. No deberíamos confundir lo que la Biblia dice de la iglesia y lo que dice de Israel. Dios tiene planes, aunque podríamos verlos como planes paralelos, son planes diferentes el uno con el otro. Muchas de las promesas que Dios le dio a Israel se cumplirán solo en Israel, aunque la Biblia dice que las promesas en Cristo Jesús que Él ha dado a su pueblo porque los ama son para nosotros un sí y un amén. Nosotros no vamos a participar de todo lo que le va a suceder en los últimos tiempos a Israel. Yo estoy convencido que la iglesia no va a pasar por la tribulación, por lo que nos dice la Biblia, y vamos a ver un poco más esos detalles al continuar este estudio. Pero aquí en Daniel capítulo 9 vemos lo que la Biblia dice a Daniel, un judío, un israelita, lo que son los planes, cuáles son los planes de Dios para su pueblo Israel. Y como ellos son protagonistas de los últimos tiempos, es importante que nosotros sepamos qué es lo que dice la Biblia acerca de esto. Versículo 20 al 23 leemos lo siguiente: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hasta ahí nomás, vamos a seguir en unos momentos. Aquí vemos que un ángel le llega a Daniel de Dios para explicarle un poco los eventos que han de venir a futuro. Son eventos que van a ser en parte una respuesta de oración para Daniel, porque él ha estado pidiendo de Dios al estudiar exactamente lo que está profetizado en Jeremías, lo que va a suceder después de 70 años de cautiverio. El número 7 en la Biblia es importante.
El número 70 también lo vemos que es bastante importante en la Biblia. Y ese número surge más de una vez en el Antiguo Testamento cuando habla de Israel, especialmente aquí en el libro de Daniel. Y vemos que el ángel Gabriel trae esta respuesta de oración, de plegaria, no solamente que él estaba confesando los pecados de su pueblo y de él mismo, pero él también quiere saber si se va a cumplir muy pronto esta profecía de los 70 años y podrá volver el pueblo de Israel a Jerusalén y reconstruir el templo y todo eso que sabemos que sucedió, lo podemos leer en el libro de Nehemías. Ahora, todo eso se cumplió, pero aquí Dios le revela más a Daniel de lo que él realmente le estaba pidiendo a Dios. Y es porque él es muy amado, dice. El amor que tenemos nosotros, de Dios hacia nosotros, nos da una seguridad de que cuando Él quiere revelarnos algo, cuando Él nos quiere hacer entender algo, Él lo hará por amor a nosotros. Sabemos que Él tiene una relación muy especial, dice la Biblia, con los que buscan entender sus propósitos y sus planes para someterse luego a la voluntad de Dios y obedecerle en todo. Y esa es la actitud que vemos en Daniel. Esta disposición de ser parte de lo que Dios está haciendo, cómo Él está obrando en el mundo, para que Él pueda entender el orden de los eventos, para que Él pueda estar participando como Él necesita o siente que Él necesita ser parte de lo que Dios está haciendo, para poder someterse a la voluntad de Dios y entender los planes de Dios. Él pide que Dios le aclare las cosas que Él había estado estudiando en la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 nos promete lo mismo, que si nosotros necesitamos sabiduría para poder entender algo, le pedimos a Dios, el cual nos da sin reproche, dice la Biblia, nos da abundantemente lo que le pedimos. Él quiere que nosotros comprendamos su palabra. Así que si te ha sido un poco difícil entender Daniel o aplicarlo a tu vida, toma un momento, quizás ahora puedes poner pausa a este video, toma un momento para pedirle sabiduría a Dios para que puedas entender cómo deberías interactuar tú con la palabra de Dios y qué parte tienes que jugar tú, qué papel vas a jugar tú en los últimos eventos, cómo deberías tomar esta información y compartirla con otros para que al evangelizar lo hagamos en el contexto de los últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. Aquí en versículo 24 vemos que hay un tiempo determinado. Dios está en control de los eventos de la historia. Y nos dice versículo 24 de Daniel 9, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hay mucha información que tenemos aquí de lo que ha de suceder y lo voy a intentar descifrar de la mejor forma posible, dejando que la palabra de Dios misma nos diga lo que significa, comparando con otros pasajes en la Biblia. Cuando habla de 70 semanas que están determinadas, podemos nosotros, los que creemos que se debería interpretar la Biblia en una forma literal, tenemos que entender que son 7 grupos de 7. No dice exactamente semanas en el idioma original, sino más dice 7 agrupaciones de 7.
y es la palabra que también se ocupa muchas veces y se traduce semanas. Entonces sabemos que hay un tiempo determinado. Ahora, Daniel estaba pidiendo si los 70 años se habían cumplido para que volviera a edificarse el templo y se volviera a edificar Jerusalén. Y esa es parte de la respuesta que vemos aquí. Dios le va a mostrar cómo van a suceder estas cosas, en qué orden, pero le va a mostrar mucho más allá de lo que él ha pedido. Está hablando de su futuro y de la nación de Israel y su futuro. Pero aquí está hablando claramente que son determinadas sobre tu pueblo. Hay mucha gente que confunde la iglesia con el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, la nación de Israel. Y no deberíamos confundir los dos. Sabemos porque la Biblia dice por medio del apóstol Pablo que esta era de los gentiles y esta era de la iglesia era un misterio para los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos no entendían lo que la Biblia decía en el Antiguo Testamento, de que habría que cumplirse un tiempo para los gentiles y después Israel volvería a los caminos del Señor, o sea, iban a volver en un gran avivamiento, podríamos decirlo así, en un gran retorno, volvería toda la nación a Israel y sería salva esa nación. Pero habría un tiempo en que ellos se iban a apartar y Dios los iba a dejar por un tiempo para trabajar con los gentiles. Y lo vemos en algunos pocos pasajes en el Antiguo Testamento, pero no se habla mucho de esta era o esta época de los gentiles. No se habla realmente de la iglesia, y Pablo dice, esto era un misterio que en el Antiguo Testamento no lo entendían, pero que ahora Dios lo ha revelado, y es, podríamos decir, un tiempo paréntesis, donde Él no ha cumplido estos 70 años al pie de la letra, en el sentido de que se han sucedido en sucesión, sino más bien ha dejado que los gentiles también tengan un tiempo de escuchar el Evangelio y responder al Evangelio después de la muerte de Jesucristo. Entonces, cuando leemos aquí tu pueblo, tenemos que entender que es el pueblo de Daniel, o sea, el pueblo de Israel. Es el pueblo del pacto, nos dice el versículo 4, cuando él está orando, somos tu pueblo, el pueblo de tu pacto, o sea, de esas promesas que le has dado a nuestro pueblo. Y sabemos que este es Israel, lo vemos también en el versículo 11 del capítulo 9 de Daniel. Así que no confundamos este mensaje, y no es para nosotros los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo. Yo creo que seremos arrebatados, y lo que dice aquí el ángel a Daniel no le va a suceder directamente a los creyentes que forman parte de la iglesia hoy día, sino a Israel, que llegará a la salvación en los años de tribulación. El número 7 representa algo perfecto, representa algo cumplido o terminado. No, por eso no quiere decir que lo vamos a dejar de lado y tratar de interpretarlo en una forma alegórica. Es literal la interpretación que estamos buscando. Cuando Dios dice hay 7, tenemos nosotros que contar 7. Dios es un Dios de orden, entonces estamos hablando de 70 más 7, cuando Él está diciendo eso, que hay 70 semanas que están determinadas, o sea 70 7, estamos hablando de 490 años. Ahora, ¿qué tiene que ver ese número? Si vamos a Levítico capítulo 25, vamos a ver la importancia de este número. Levítico 25. Vamos a leer del 8, versículo 8 al 13. No tenemos tiempo de leerlo todo, es interesante si lo quieren leer el capítulo entero, pero dice versículo 8, y contarás 7 semanas de años. 7 semanas de años. O sea, existe tal cosa en la Biblia cuando se habla de semanas que pueden también representar años. Algunos dicen, no, si representa semanas, tiene que ser semanas. No, aquí Dios está diciendo, como si fueran semanas, los vas a contar, pero en agrupaciones de años. 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrá a hacerte 49 años. Entonces harás tocar fuerte la trompeta en el mes séptimo,
A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de lo suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo. Santo será a vosotros el producto de la tierra, comeréis. Aquí Dios le está dando instrucciones a Israel de cómo deberían dejar descansar la tierra cada 7 años. Y después de que pasen suficientes años, o sea, 7 años de semanas, o sea, 7 por 7, estamos hablando de 49 años, entonces cada 49 años, el año 50 va a ser un año de jubileo, como lo dice el versículo 11. Lo interesante es que aquí se toca una trompeta. Sabemos que la Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 4, en la venida de Jesucristo para establecer su reino se tocará una trompeta y todos la van a escuchar. El día de la expiación lo menciona la Biblia como un evento súper importante para Israel, porque era el día en que ellos celebraban que Dios había cubierto sus pecados por un año más. Pero sabemos que 1 de Juan capítulo 2 y versículo 2 dice que Jesucristo ha venido para hacer la expiación por los pecados de todo el mundo. Y es un tiempo de libertad y de restauración. Sabemos que vendrá un tiempo en que Jesús establecerá su reino sobre la tierra. Será un tiempo de completa libertad, de restauración. Volverá todo Israel a su tierra, se establecerá la tierra como Dios la tenía pensada mucho tiempo antes. Si quieren leer un poco más acerca de esto, pueden leer Jeremías capítulo 23, especialmente los versículos 3 al 8, y también Romanos capítulo 9, versículo 27, y 11, versículo 26, habla de que Dios tiene planificado estas cosas para Israel a futuro. Ahora, ¿qué hará específicamente Dios en este tiempo, en este intervalo? Las cosas que no se han cumplido completamente todavía. Vemos este orden en los versículos que vienen en Daniel. Volvemos a Daniel capítulo 9. Tenemos aquí el propósito, podríamos decir, del por qué Dios tiene un plan fijado de 70 años, 70 más 7, o sea, 490 años. ¿Qué es lo que Él quiere lograr en ese tiempo y qué es lo que se va a cumplir cuando llega este tiempo? Dice en versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, hablando de Jerusalén. ¿Con qué propósito? Para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Algunos creen que estas cosas se cumplieron en Jesucristo cuando Él vino. Otros creen que todavía son a futuro, que Jesús cumplió, pero no completamente estas cosas, y vamos a ver por qué no las cumplió completamente. Es porque Israel lo rechazó, no lo aceptaron como el Mesías, no lo aceptaron como su rey, entonces no se pudo establecer el reino de Jesucristo sobre la tierra en ese tiempo. Entonces tenemos el primero, que es terminar la prevaricación. Esa palabra prevaricación realmente significa simplemente transgresión o rebelión. La interpretación literal sería entonces que Dios va a asegurar de que ya no haya más rebelión o transgresión sobre la tierra. ¿Eso ha sucedido? No, todavía no ha sucedido. Aún nosotros, los que hemos aceptado a Cristo, de vez en cuando pecamos. No vivimos en ese estado perfecto que vendrá algún día cuando estamos en el reino de Jesucristo, en cuerpos glorificados, en su presencia con Cristo reinando. Habrá un día donde Israel volverá a su Dios, reconocerá a Jesucristo como su Mesías. Zacarías lo profetizó. Si están apuntando, pueden apuntar Zacarías capítulo 12 y versículo 10 y Zacarías capítulo 13 y versículo 1. Así que vemos que terminará la prevaricación, o sea, habrá una
un fin absoluto a la rebelión y la transgresión durante el reino de Jesucristo. Segundo, lo que vemos, dice, es poner fin al pecado. Eso todavía no ha sucedido. Cristo vino para terminar con el pecado para nosotros, para cubrir esos pecados, que esos pecados no influyan en nuestra relación con Dios. Pero como ya dije, todavía no hemos sido completamente librados del poder de esta carne, de los deseos de esta carne. Él vino para darnos esa victoria, pero la realidad no se ha cumplido completamente a cabalidad todavía. Cuando Jesucristo viene para establecer su reino, habrá equidad y habrá un reino sin pecado. Lo vemos en Ezequiel capítulo 37. Yo creo que tenemos el tiempo para leerlo. Ezequiel capítulo 37. Todo este capítulo habla del reino de Dios sobre la tierra y qué es lo que sucederá cuando Israel, como huesos secos, volverá a revivir y volverá a la tierra. Y vemos que después de que Israel tenga este avivamiento, en versículo 23 de Ezequiel 37, leemos lo siguiente: ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones, con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Entonces, Dios tiene un plan con su pueblo de asegurar, después de un gran avivamiento, que ellos sean puros y santos delante de Él, sean de nuevo un pueblo dedicado completamente a Él. La próxima cosa que la Biblia dice que Dios hará en este tiempo es expiar la iniquidad. La palabra expiación ya lo mencioné una vez, les voy a dar una explicación un poco de lo que es. Es una palabra que ya no se usa mucho. Cristo es el que viene para hacer Él mismo la expiación por los pecados del pueblo. Había un día de expiación en el cual tomaban unos animales y los ofrecían en la presencia de Dios y derramaban esa sangre como símbolo de lo que haría Jesucristo por nosotros en la cruz del Calvario. Y eso lo vemos en Levítico 25 y versículo 9. Es lo que Juan el Bautista dice de Jesucristo cuando él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O sea, Él es la expiación por los pecados del mundo. Juan capítulo 1 y versículo 29. Esa palabra ex, que es como un prefijo ante la palabra expiación, expresa que se va a remover algo. Expiar la iniquidad significa que se va a remover la iniquidad, la culpa, la condena del pecado. Colosenses capítulo 2 habla que eso es realmente lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Colosenses capítulo 2 versículos 13 en adelante. Y a vosotros, estando muertos en pecados, en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero sabemos que esto solamente viene a ser una realidad para los que aceptan que Cristo Jesús es el Salvador, es el Mesías prometido de Dios, y que Él es el que es capaz de remover esta acta, remover las declaraciones de iniquidad que son contrarias a nosotros ante el juez justo en los cielos, y que Él asumió la culpa por nosotros. Es por eso que Él viene a hacer la expiación por nuestros pecados. También la Biblia ocupa una palabra llamada propiciación. La palabra, el prefijo pro es a favor de. Entonces, la expiación es remover el pecado, la propiciación es que Cristo toma nuestro lugar y nos muestra el favor y el amor de Dios. Y Él entonces es la propiciación, como dice 1 de Juan 4 y versículo 10, por nuestros pecados. Él es el que se ofrece en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que cumplir esa condena. Y es exactamente lo que la Biblia está diciendo aquí en Daniel, que Él hará eso por nosotros, pero no es una realidad todavía para el pueblo de Israel. ¿Por qué?
porque ellos no han aceptado a Jesucristo como su Mesías, no han demostrado esa fe. Sabemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Algún día ellos van a escuchar la predicación. Si leen el Apocalipsis van a ver que vendrán 2 testigos y otros que van a estar predicando el Evangelio, 144,000. Saldrán también a predicar. Habrán ángeles que declaran las verdades de Dios. Muy interesante, no tenemos tiempo de entrar en todos esos detalles, quizás lo veamos en unas semanas que vienen, pero ahí van a ver ellos, por fin serán abiertos los ojos y van a reconocer que lo que están viviendo en los 7 años de tribulación ya fue profetizado, que Jesucristo es el verdadero Mesías, y muchos de ellos lo van a aceptar en ese tiempo, y muchos van a morir como mártires en ese tiempo. Así que volvamos a Daniel, capítulo 9. Esta es una obra que Dios comenzó, que se ha visto que muchos están participando en el reino de Cristo en forma espiritual. Ahora, al aceptar a Cristo como su Salvador personal, yo participo de su reino, aunque no sea todavía establecido físicamente sobre la tierra. Pero esto no ha venido a ser una realidad todavía en el pueblo de Israel, y sabemos que esta profecía es para el pueblo de Israel. No se ha cumplido todavía. ¿Por qué? Porque ellos no han aceptado a Cristo como su Salvador personal. Daniel, capítulo 9, volvemos al versículo 24. ¿Qué hará Dios? Terminará la prevaricación, va a poner fin al pecado, expiar la iniquidad y para traer justicia perdurable. Cristo como el justo, representando al Dios justo, siendo él Dios en carne, vino y fue justo en todo lo que él dijo, correcto en todo lo que dijo, pero no ha traído todavía una justicia perdurable sobre la tierra como lo traerá en su reino. La Biblia dice que él va a regir con vara de hierro y será un reino de justicia. Si quieren saber más de eso, pueden leer Zacarías capítulo 9, versículo 9, pero lo vemos que no se cumplió todavía en Lucas 19. Lucas capítulo 19. ¿Por qué es importante Lucas 19? Porque la Biblia dice que se va a cumplir después de ciertos cientos de años, llegará el Mesías, lo vamos a ver en el versículo que viene, llegará el Mesías y él será entregado y va a morir, Lucas 19 y versículo 41, pero llegará justo en el momento que Dios dice. Vamos a ver la matemática rápidamente para que entiendan que los planes de Dios se cumplen exactamente como Él dice que se van a cumplir. Pero aquí vemos que Jesucristo está en su entrada triunfal, cumpliendo al pie de la letra las profecías de Daniel. Y en el versículo 41 leemos esto: y cuando llegó cerca de la ciudad, todos aquí están clamando, Hosana, el que llega en el nombre de Dios o en el nombre del Señor, Hosana al Rey, Hosana al Hijo de David, lo están declarando como el Rey, pero él sabe lo que está realmente en sus corazones y que él en pocos días sabe que lo van a entregar, porque sabe lo que está en el corazón de ellos. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre ella. ¿Se pueden imaginar? Todos están gritando, están celebrando, están felices porque ha llegado el rey, y él está llorando. Dice, lloró sobre ella diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O sea, el tiempo en que Dios te ha visitado, el tiempo en que Dios ha llegado a traerte esa salvación. Vemos otros pasajes que quizás les interese estudiarlos y leerlos. Esto se menciona algo similar en apoyo en Apocalipsis 19, versículo 11, que Él es el juez justo. Lo vemos también en Jeremías 23, versículo 5. Hay muchos pasajes que hablan de que Dios es absolutamente justo
en su reino, en su reinado, y vemos que llegará el día en que Él va a cumplir exactamente lo que dice Daniel, capítulo 9 y versículo 24. Volvemos a Daniel 9, 24, y seguimos leyendo esta lista de cosas que Dios va a hacer a futuro. Dice, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. ¿Por qué sellar visión y profecía? Cuando Dios establece su reino y Cristo reina sobre la tierra, no habrá necesidad de visión o de profecía, porque todos van a conocer en persona a Dios mismo. Jeremías capítulo 31. Podemos verlo en el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Llegará el día en que nadie tendrá que enseñarle a otro acerca de Dios, porque todos estarán en su presencia y lo van a conocer personalmente. Isaías capítulo 11 y versículo 9. Entonces, al tener acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores, no será necesario tener visión y profecía, no será necesario que hayan intérpretes de la palabra de Dios para enseñarle a otros, porque ellos tendrán ya el conocimiento al estar con Dios en su presencia. Lo último que menciona Daniel, capítulo 9 y versículo 24, es que va Dios a ungir al santo de los santos. Ahora, estas palabras, de la forma que están escritas en el original, no son muy claras y no sabemos si está hablando de un personaje o si está hablando de un objeto o un edificio o lo que sea. Pero da a entender más bien que no es un personaje, aunque muchos creen que está hablando de Jesucristo mismo y que Él será el ungido. Bueno, sabemos que Él es un ungido de Dios. Isaías capítulo 61 y versículo 1 habla de eso, y Jesucristo mismo leyó ese pasaje en una de las sinagogas donde lo vieron de niño y que estuvo creciendo en esas aldeas alrededor, lo conocían muy bien. Y él declara en ese momento, este pasaje se ha cumplido en su presencia. O sea, yo soy el Mesías, yo soy el ungido de Dios. Entonces algunos dicen, esa parte de la profecía se ha cumplido. Yo creo personalmente que está hablando del templo que se va a construir en un tiempo futuro, porque sabemos que en los últimos tiempos, sabemos que durante los 7 años de tribulación hay un templo literal edificado, sabemos sus dimensiones. Si quieren saber más de eso lo pueden leer en Ezequiel capítulos 41 al 46, especialmente el capítulo 43 habla de cómo será dedicado ese templo al rociar la sangre de los animales y volver entonces a poder sacrificar animales en ese templo. Volverá Israel a tener un tiempo dedicado al servicio de Dios en ese templo. Y por 3 años y medio habrá paz en Israel y ellos podrán sacrificar sus animales y podrán tener de nuevo su culto como lo tuvieron en tiempos antiguos. Hasta que el anticristo decide que él quiere ser establecido en ese templo, adorado como Dios mismo. Y entonces ahí él de nuevo va a crear un problema como el que se creó ya en el año 70, cuando llegaron y destruyeron por completo el templo. El decreto para edificar o reedificar la ciudad de Jerusalén salió en el año 445. Fue el rey Artajerjes. Eso ya lo hemos visto al estudiar Nehemías capítulo 2, versículo 1, y hemos visto un poco de eso en las lecciones que ya vimos en Daniel, los capítulos previos, y fue completado en el año 396 antes de Cristo. Ahora, quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 9. Este evento lo habla Dios antes de que sucediera, y dice exactamente que habrán estos años ya fijados. En el versículo 26 dice, sabe pues y entiende que desde la salida
de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, no para restaurar y edificar el templo. Eso fue años antes. Esto es para restaurar y edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe, o sea, hasta la venida de Jesucristo. Habrán 7 semanas y 62 semanas, o sea, cuando estamos hablando de 7 por 7, esas 7 semanas, estamos hablando de 49 años. Si tomas el año 445 y restas 396, te salen exactamente 49 años. En ese tiempo se restauró Jerusalén, se edificaron los muros. Y alguien dirá, no, pero se edificaron los muros solo en 52 días, dice Nehemías. Sí, pero la ciudad no se terminó de reedificar, no fue completada la ciudad misma en ese tiempo de tan pocos días. Se restauró la ciudad entera en esos 49 años. Entonces se demoraron en construir o reconstruir la ciudad entera en ese tiempo, exactamente como Dios dice que va a suceder. Y después de eso, dice claramente que se va a estar edificando en un tiempo, como dice, sabe pues y entiende que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si ustedes leen el libro de Nehemías van a ver qué tanta resistencia había contra la restauración de Jerusalén como ciudad y qué tan difícil fue para ellos poder terminar la reconstrucción. Ahora, la Biblia dice que después de eso, versículo 26, después de los 62 semanas, o sea, después de las 7 semanas, habrán 62 semanas, o sea, 434 años, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Si sabemos algo de la historia, podemos contar esos años y saber que cuando Cristo murió se cumplió a la perfección la matemática. Llegó la fecha exacta donde Cristo entró a Jerusalén, fue aclamado como rey y en pocos días fue cortado. Si quieren saber otra profecía que habla de que fue cortado o sería cortada la vida del Mesías, lo vemos en Isaías capítulo 53, versículos 7 y 8. Ahora, ¿qué significa mas no por sí? Yo creo que significa que Él no lo hace por sí mismo, no es cortada su vida por beneficio propio o por Él llamar la atención a Él mismo, no muere sacrificándose como mártir simplemente para tener un seguimiento, para tener fama o cualquier cosa. Él está muriendo por otros. Él se ha sacrificado por el beneficio de los demás. Y después de eso, ¿qué dice? Vendrá un príncipe que ha de venir, que va a destruir la ciudad y el santuario. Sabemos que eso se cumplió en el año 70. Jesús habla de eso en Mateo capítulo 24 y se cumplió ya esa parte de la profecía a cabalidad. Pero el resto de esta profecía no se ha cumplido todavía. Dice versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto. O sea, falta una semana. Si tenemos ya que se cumplieron los 49 años y se cumplieron después los otros 434 años, pero falta todavía una semana, que son los 7 años de la tribulación. Entonces, nosotros estamos viviendo en un paréntesis. Vino Jesucristo, se destruyó el templo, se cumple la primera parte de esta profecía en el versículo 26. El versículo 27 todavía no se ha cumplido, todavía no ha llegado a este fin del cual habla el versículo 27. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, llegará el punto en los 7 años de tribulación en que llegará este príncipe y va a decir, ya no va a haber más sacrificio. O sea, sabemos que habrá un templo durante ese tiempo, que se restaurará de nuevo lo que es el sistema de sacrificios para Israel, y él va a cortar eso a los 3 años y medio. ¿Cómo lo sabemos? Lo dice en el versículo. Y por otra semana
confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. O sea, el que gana es Jesucristo. El desolador no tendrá la victoria, llegará a Jesucristo, sabemos lo que dice el Apocalipsis, y va a aplastar al anticristo y todos los que están con él, y Cristo va a establecer después su reino sobre la tierra. Hay muchas personas que no toman este pasaje en forma literal. Hablan de que ya estamos en el milenio, de que ya estamos extendiendo el reinado de Cristo sobre la tierra, pero no estamos viendo eso. No estamos viendo que estas cosas que claramente dice la Biblia que van a suceder, que hayan sucedido todavía. Entonces sabemos que el reino de Cristo es futuro, que va a ser literal sobre la tierra, porque los otros reinos de los cuales habla Daniel también fueron reinos literales sobre la tierra. ¿Cuál es entonces la conclusión? Bueno, no hemos visto todo lo que nos dice el libro de Daniel sobre este tema, así que no se desesperen. Va a haber más claridad, van a haber más detalles a futuro, porque todavía nos queda Daniel 11 y 12 específicamente, que dan más detalles. También el capítulo 10 los da. Así que seguimos en este estudio. Terminemos el estudio para que ustedes después digan, uy, pastor, todavía no me quedó muy claro esto o aquello. Yo tengo que admitir, al estudiar lo que es profecía, hay algunas cosas que todavía no nos quedan muy claras. ¿Por qué? Porque Cristo no nos revela absolutamente todo. Dios, por su Espíritu, no le reveló a estos profetas absolutamente todos los detalles. ¿Por qué? Porque Él quiere que tengamos la mirada en su pronta venida y no digamos ya, como yo sé exactamente la fecha y la hora que Cristo dijo que nadie sabe, entonces nosotros estaremos viviendo en esa expectativa de que podría venir el Rey en cualquier momento para llevarnos a estar con Él, como Él promete en su palabra. Así que, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Confiar. Sabemos que la Biblia dice que en los últimos tiempos las cosas van a ir de mal en peor y que vendrá un anticristo que va a traer paz sobre la tierra. Esa paz no va a durar sino 3 años y medio. Pero en ese tiempo que se está preparando para la llegada del anticristo, habrán guerras, rumores de guerras y un montón de otras dificultades y problemas en la tierra. No tenemos por qué desesperarnos. Lo que nos muestra este pasaje es que Dios tiene un plan. Él sabe cuántos años le queda a la tierra. Él tiene literalmente contados los días y Él sabe cuándo van a terminar. Nosotros no sabemos, pero estamos con el Dios que sí sabe y controla los eventos de la historia. No tenemos por qué temer. Es más, eso me lleva al pasaje en Salmos 16 y versículo 8, que dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y en esa esperanza, con ese pasaje, nosotros podemos afianzar nuestra fe, asegurar nuestra fe en Él y confiar de que venga lo que venga, nosotros estamos del lado que gana y nosotros vamos a tener algún día en su presencia esa tranquilidad y ese gozo de participar de su reino. La Biblia dice: si hemos sido fieles en lo poco en esta tierra, seremos puestos sobre muchas cosas en ese reino. Así que deberíamos celebrar, alabar al Señor, dar gracias, porque Él es el gran controlador de los eventos de la historia. Oremos. Padre Celestial, yo te doy gracias por la confianza que tenemos, por las profecías que nos has mostrado en tu palabra, que eres el gran controlador de los eventos de toda la tierra. Y de la misma forma que sabemos que se han cumplido en la historia a cabalidad todo lo prometido, todo lo profetizado, sabemos que en el futuro también se van a cumplir de esa misma forma. Llénanos de un gozo y una esperanza. Quita de nosotros cualquier temor e incertidumbre. Pon en nosotros esa confianza que nos puede llevar a decirles a otros que su confianza también debería estar en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para alabanza de su nombre lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por tomar el tiempo para estudiar la palabra de Dios conmigo hoy.